Estamos en un momento muy significativo para los trabajadores de todo el país. Me refiero al tiempo del pago de las utilidades. ¿Y por qué digo que tan significativo? Porque esto ha sido un reconocimiento a lo que cada uno de los colaboradores aporta a la empresa, al negocio, al sector en donde colabora. Y es decir, si gana la empresa, si gana la institución, gana el trabajador, gana el colaborador con este reparto de utilidades. ¿Cómo va en San Luis Potosí? ¿Cuáles son las fechas límites? ¿A quiénes corresponde el pago de utilidades? Está con nosotros el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Néstor Garza. Bienvenido. Muchas gracias, Erika. Buenos días, Jonathan. Erika, buenos días a todo su auditorio. Secretario, siempre le he dicho, esto y el pago de los aguinaldos, el pago de las utilidades y el pago de los aguinaldos, me parece que es como de las sinergias que logran que los trabajadores se sientan parte de una organización, de una institución, de una empresa, ¿no? Porque es cuando reconoces que tu trabajo está rindiendo frutos, no solo a la empresa como en colectivo, sino a ti de manera particular, que te reditúa, pues, de manera significativa el trabajo, la productividad, el esmero, las horas, el desgaste, todo lo que puedas estar poniendo para tu trabajo, tiene ese sentido también de pertenencia. No solo me refiero al pago monetario, sino el cómo perteneces a una organización. A ver, cuéntanos un poco, ¿quiénes tienen derecho al pago de las utilidades? Primero que nada, para abonar un poco a lo que tú mencionas, es el reconocimiento como factor de productividad al trabajador en los dividendos y las ganancias de la empresa. Sin embargo, es importante decir que puede haber empresas que no tengan utilidad alguna. Claro. ¿Sí? El reparto de utilidades tiene como fecha límite o establecida como fecha límite el último de este mes para las personas morales, es decir, para las sociedades mercantiles, para las empresas el 30 de mayo, ¿no? Y para las personas físicas el 29 de junio. ¿Quiénes están sujetos al pago de utilidades? Pues bueno, en este sentido estamos hablando de toda organización o centro de trabajo que presentó en su declaración anual más de 300,000 pesos en utilidades. ¿Y quiénes están sujetos? Pues yo creo que es más fácil decirte quiénes no adquieren utilidades. Las personas que están contratadas por honorarios asimilables a salarios, honorarios profesionales, personal de confianza, trabajadores del Seguro Social, etcétera, ¿no? Es decir, es la base, ¿no? Trabajadora la que está o que tiene este derecho irrenunciable del pago de utilidades. Pero sí es muy importante hacer hincapié que hay empresas que presentan pérdida, hay empresas que no presentan utilidades mayores a los 300,000 pesos y que, pues bueno, no se dan utilidades en estos centros de trabajo. Ahora, creo que ahí los colaboradores son muy sensibles porque, a ver, se van dando cuenta más o menos cómo va el negocio, ¿no? Creo que además los colaboradores de cada una de las áreas son quienes más perciben qué tanto han logrado producir en comparación con otros años, qué tanto se ha logrado acomodar en el mercado en comparación a otros años, qué tantos clientes han tenido. Claro. Es la base trabajadora quien tiene este diagnóstico a cabalidad. ¿Cómo sabes cuánto te toca? Es decir, de lo que pueda haber generado la empresa, hablemos del caso de las que sí han generado una ganancia, ¿cómo calculas cuánto le toca a cada trabajador? Bueno, son dos factores, ¿no? Por los días trabajados del año, ¿sí? Y el otro factor es el salario devengado. Entonces, esos dos factores es el 50% y el 50%, entonces se calcula de esta manera. Son susceptibles del derecho del pago de utilidades aquellos trabajadores que tienen más de 2 meses trabajando en el centro de trabajo, 2 meses en adelante, ¿no? Sí. Entonces se calcula de esa manera, pues si tienes 180 días del año trabajado solamente, pues bueno, de ese primer factor del 50%, pues te toca el 25% solamente, ¿no? Y del otro, pues también. ¿En promedio más o menos cuánto se paga de utilidades en San Luis Potosí? No, bueno, pues es que hay una variación importantísima y como hay centros de trabajo que tienen miles. ¿El sector que más paga? La industria. ¿No? ¿No lo es? ¿Cuál es el que más paga? El sector minero. Minero. El sector ¿Cuánto minero. paga el sector minero? Bueno, el año pasado pagó alrededor de 25,000 pesos por trabajador que trabajó todo el año, ¿no? Ese es el sector que más paga. La industria no es el que más paga. La industria, y sobre todo en San Luis Potosí, que tiene un clúster automotriz importante y se está desarrollando un clúster médico de forma importante también, y del HVAC, que le llaman, que es aires acondicionados, enfriamientos y todo esto, es una industria en desarrollo. Entonces, muchas veces no presentan utilidades porque hay unas expansiones, implementación, reinversión, exactamente, claro. ¿Me explico? Entonces, por eso no presentan ese tipo de utilidades. Vamos a los rangos, los que menos están percibiendo. Los que menos están percibiendo pues son 1,200 pesos, ¿no? 1,200 pesos aproximadamente.
Y hay muchos centros de trabajo que es, por ejemplo, algo que nosotros hacemos como recomendación, que en años anteriores sí tuvieron utilidades y este año no tuvieron utilidades, la recomendación que se hace es el que se les otorgue algún bono a los trabajadores, ahora, para que se les siga reconociendo. ¿El trabajador va a esperar hasta el 30 de mayo con la incertidumbre de si va a caer o no va a caer? No, por supuesto que no. De hecho, ya todos deben de estar en conocimiento si aunque hubo o no vaya a haber depósito, tiene que haber notificación. 10 días posteriores a la presentación de la declaración anual, que fue el 31 de marzo, la fecha límite para presentar la declaración anual, a los 10 días posteriores se tiene que presentar. Si es una empresa donde tienen sindicato, se le tiene que presentar al sindicato, a la comisión del sindicato, la carátula de la declaración anual, donde se viene pues el dato de las utilidades netas y luego las utilidades a repartir, ¿no? Que es como lo desglosa. Es decir, a estas alturas ya cualquier trabajador tiene que tener la certeza de que va a tocar. Si no hay sindicato, si no es así. Si no se les ha avisado. Si no se les ha avisado, pues bueno, los invitamos a que se acerquen a la Secretaría del Trabajo, primero que nada, ¿no? A la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o a la Dirección de Inspección para que presenten una denuncia, porque ya hay una falta por parte del patrón, ¿no? Repetimos, y agradezco que le hagas el señalamiento de esa manera, Erika. Aunque no haya repartir, se tiene que informar a los trabajadores que no haya repartir. Y ellos integran una comisión mixta entre los patrones y los trabajadores, donde se revisa, se expone, y cuando hay para repartir, se hace un proyecto para repartir y se fija una fecha para el pago, siempre y cuando sea hasta antes del 30 de mayo, personas morales, 29 de junio, personas físicas, ¿no? Me parece importantísimo también esta parte, secretario, porque creo que la fuerza productiva en San Luis Potosí ha sido bastante noble históricamente, es decir, tenemos pocos conflictos laborales, y tú lo tienes bien el dato ahí de cómo se vive esta dinámica. Creo que los trabajadores somos muy sumados a la dinámica de las empresas, es decir, yo le entro, vamos a darle muy puestos de camiseta, digamos, si no es la frase popular, que nos ponemos muy bien la camiseta. Y creo que fácilmente podemos entender si la empresa no generó utilidades. Y podemos, pues ni modo, aceptar esta situación y decir cómo le hacemos, pero creo que gran parte de la reflexión que tendría que venir del no hubo utilidades es qué vamos a hacer para que el próximo año sí las haya, y que esta notificación a los trabajadores de miren, este año no hay porque pues pasó esto, tuvimos estos índices, podría ser incluso un detonante de mesas de trabajo dentro de las mismas empresas y organizaciones para mejorar procesos, para cambiar, para modificar y para garantizar, y haciendo partícipes a los colaboradores de decir, vamos a hacer que el próximo año todos ganemos. Sí. Porque es el espíritu de las utilidades, el decir, todos vamos en el mismo barco. Así es. De hecho, hay muchos factores, como bien lo mencionas, para que no haya. Te voy a mencionar uno, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Claro. Es el tipo de quienes cambio. Compraban insumos en dólares, entonces los vendían. Fabricas en pesos y vendes en dólares. Si traes una proyección a 18, 19 pesos el dólar para este año y lo tienes a 17. Por completo. Exacto. O sea, es un ejemplo, ¿no? En el sector agrícola va a ser muy común que existan estos malestares por parte de los trabajadores porque no hay este tema de las utilidades. Pero, sin embargo, tú como trabajador estuviste trabajando hasta horas extras, turnos adicionales, etcétera, que también se te pagaron conforme a la ley, pues dices, ¿cómo que no hay utilidades? Es donde entonces yo te digo, es donde le invitamos a la empresa que tenga cierta conciencia en este factor. Son áreas de oportunidad, como bien lo dices, para sentarse y revisar, oye, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué factores en materia de seguridad, de higiene, salud, riesgos, etcétera, podemos mejorar? Inclusive hemos la semana pasada atendido algunas manifestaciones de centros de trabajo donde no se presentan utilidades y los trabajadores están inconformes, y cuando llegamos, su problema no son las utilidades, dicen, órale, no hay utilidades, me van a dar un bono, órale, pero pues hay que atender todo esto, oye. ¿Sí me explico? Todo esto, mis equipos, mis uniformes, mis materiales, mi capacitación, ventilación con estas temperaturas. ¿Se me explico? Entonces son áreas de oportunidades, y entonces llegamos y estamos con los directivos de recursos humanos, con los directivos de las plantas, y dicen, oye, yo pensé que esto era nada más de utilidades. Dije, no, pues, ¿tú crees que esto nada más es de utilidades? No. Sí, por supuesto que no. Creo que la fuerza productiva en San Luis Potosí es de verdad bastante noble, conforme a la dinámica que hemos visto, por ejemplo, en otras entidades del país. Pero ahora, estamos hablando del caso donde no hay, y que las empresas tienen que sentarse, dialogar, buscar los acuerdos, los consensos. Pero ¿qué pasa con aquellas donde sí hay, híjole, secretario? Y luego siguen estas mañas de, ¿sabes qué? Se va a llegar la fecha,
vamos a mover dinero, vamos a hacer, no vamos a pagar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes tienen de supervisión para garantizar que efectivamente no hubo? Y segundo, ¿qué pasa con las empresas que se nieguen a pagar las utilidades? Claro que sí. Mira, la ley es muy clara en este aspecto, ¿no? No existe un fundamento en la ley para hacer una convocatoria o emplazamiento a huelga o paro en materia de utilidades. Existe un mecanismo de impugnación. Los sindicatos, los trabajadores podrán impugnar lo que se les presenta como la carátula de la declaración anual de las empresas. Y esta la impugnarán ante la dependencia, por supuesto, la Secretaría del Trabajo, o nos pedirán la asesoría para impugnarla con el que se presenta la declaración, que es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el SAT. Entonces, se establecen unas mesas mixtas de trabajo donde podrán o no revisar, auditar el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, hasta el propio Fonacot podrá figurar ahí, ¿sí me explico? Para determinar si hubo una manipulación para evadir, porque no nada más evades el pago de utilidades, sino también el de impuestos. Claro, ¿Sí claro. Y en esta parte, precisamente, San Luis Potosí es un estado que tiene cumplimiento con el tema de utilidades. Sí, de hecho San Luis Potosí ha venido creciendo de manera importante en el pago de utilidades. Debemos recordar que después de la reforma de 2021, que entró en vigor hasta 2022, donde se hace la eliminación del outsourcing, también se genera como contrapago para el sector productivo, decir, oye, bueno, está bien, ya no está permitida la subcontratación. Sí, pero también pues vamos a topar el pago de utilidades, ¿no? No podrán ser más de 3 meses de salario del trabajador, ¿sí me explico? O el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Todavía no llegamos a esa parte porque apenas de la implementación pues van 2 años, ¿no? Entonces, se genera esta situación, ¿no? ¿Qué es el tema y sobre la pregunta puntual que haces? ¿Se sanciona? Por supuesto que se sanciona a la empresa. Número 1, que no presentó en tiempo los 10 días posteriores a su declaración. Hay gente que presenta su declaración anual después del tiempo también, eso es una realidad. Pero si la presentaste por un decir, el 10 de abril, ¿sí? Pues tienes hasta el 20 de abril para presentar esta declaración a los trabajadores, ¿no? Entonces, si la presentaste fuera de tiempo, hay una sanción que puede ir desde los 5 desde las 5 unidades de medida de actualización hasta las 5,000 unidades de medida de actualización. Si fuiste omiso en la fecha del pago, si hiciste un cálculo equívoco, si le propusiste a los trabajadores, como tú dices, oye, te pago ahorita la mitad y el mes que entra la otra mitad, o sea, ese dinero ya es derecho del trabajador y es irrenunciable. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, todo eso es una violación a el derecho del trabajador. Estás violentando, más allá que violentas la normativa, el derecho del trabajador, el derecho humano laboral, ¿sí? Irrenunciable que tiene el trabajador, y hay espacio para la sanción en ello. ¿Qué es lo que les decimos a las empresas? Oye, yo les digo, en vez de sancionarte, ese dinero no va a la bolsa del trabajador, dáselo a él. Claro, ¿para qué llegar a estos niveles? Oye, exacto. Justo nos están preguntando, entiendo que será una pregunta anónima, porque nos dice, nos pregunta si te pueden correr por ir a presentar la queja porque no hay reparto de utilidades y sabes que la empresa sí ganó. No, por supuesto que no los pueden correr. Y creo que esta es una de las grandes limitantes, secretario, porque la gente dice, voy a poner la queja a la Secretaría de Trabajo, me voy a quedar sin chamba. Nosotros podemos, mira, si a nosotros nos ¿cuáles son los mecanismos para...? Si a nosotros vienen y nos hacen la queja, me la pueden poner en Facebook. Yo puedo entrar en conocimiento porque te mandan un comentario a ti en Twitter y tú me pones el @ y yo para mí ya de forma oficiosa tengo que actuar. No importa que vengan y me digan el nombre o no. Yo envío a verificar. ¿Sí? Yo no me puedo quedar, pues igual y es puro cuento. No, enviamos a la gente a verificar la situación. Y si vemos que si era puro cuento, pues bueno, qué bueno. Pero si no, ya atendimos puntualmente. Nosotros de forma oficiosa tenemos que trabajar esto. Es lo que nos mandata constitucionalmente, tanto en el Estado como la Federación, al realizar. Entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas anónimas, si a nosotros nos mandan, oye, la empresa tal, y así lo hacen, yo en mis redes sociales recibo mensajes de una persona de Facebook que creó su Facebook 2 días antes o 2 horas antes y me mandan el mensaje con la denuncia de la empresa tal, no nos han presentado, nos lo están escondiendo, el sindicato tal, así. Y no pasa nada, nosotros vamos. Oye, ¿quién te presentó la denuncia? Aunque tenga el nombre completo, domicilio y lo conozca, no le voy a decir. Habrá trabajadores que digan, bueno, pues ellos tienen sindicato, pero habrá trabajadores que no tienen. Justo nos preguntan eso, ¿qué pasa con los trabajos donde no hay sindicatos?
ellos tienen que integrar y exigirle a la parte patronal la integración de la comisión mixta. Y aunque no haya un sindicato, los trabajadores forman parte de la comisión mixta que revisa esta declaración. Y si están inconformes con ella, la pueden impugnar con el mecanismo que maneja la ley. Y también pueden ellos directamente presentarse en la Secretaría del Trabajo, escribirnos en mis redes sociales o las de la Secretaría del Trabajo. A veces le ponen al señor gobernador en las publicaciones los mensajes y el propio gobernador nos etiqueta así como diciendo, mira, se los pasa. Ponle, exacto, si no lo pasan. Entonces, o sea, ese factor, tenemos el teléfono a la mano todos, un mensaje por Facebook, un mensaje por Instagram, por TikTok, por cualquier red social, es una denuncia y nosotros la tomamos como válida. Una nota periodística es una denuncia. Cuando vienen aquí con ustedes y les dicen algo y ustedes sacan la nota periodística, nosotros lo tomamos como una denuncia. Somos muy oficiosos en ese aspecto. Tenemos que tutelar el cumplimiento de la ley y están violentándose derechos irrenunciables de los trabajadores. Es de oficio como actuamos nosotros. Luego también nos dicen, es que luego los sindicatos están de acuerdo, son cómplices con las empresas. Es una de las quejas que más ellos comunes. les dan mochada a los líderes sindicales y entonces ya no dicen nada sobre el Es una de las principales quejas también que hemos tenido. Nosotros podemos asumir la tutela del interés del trabajador desde la Procuraduría y nos hacemos acompañar porque tenemos que respetar la representatividad que tiene el sindicato. Sin embargo, nosotros no somos ningún sindicato, por más que digan que la Secretaría del Trabajo históricamente le ha ayudado a algunas centrales obreras. En nuestro caso no es así. De hecho, los procesos que se vivieron las semanas pasadas o los días de la semana pasada donde hubo bloqueos, que es totalmente ilegal, eso es bien importante decirlo. Los trabajadores corren un riesgo innecesario en hacer este tipo de manifestaciones porque no los contempla la ley y les pueden descontar los días de trabajo y les pueden justificadamente despedir si hacen algo así porque la ley no lo contempla. Por eso es mejor que se acerquen a la Secretaría y nosotros vamos y exigimos. ¿Qué capacidad de respuesta tienes? Es decir, si hoy se te presentan las quejas con respecto a la falta o la omisión en la notificación, si habrá o no pago de utilidades, ¿qué capacidad de respuesta tiene la Secretaría del Trabajo? Pues mira, hemos logrado atender de forma eficiente en menos de 2 horas todas y cada una de las situaciones que se nos han presentado. Menos de 2 horas. Sin embargo, hay veces que llegamos y es tal inconformidad, como te decía la semana pasada, que duraron varios días en unos centros de trabajo y en Eje 114 detenidas las labores, llegamos y descubres que pues no nomás es el tema de utilidades. Hay otras que sí podrían contemplar el derecho a la huelga. Entonces tienes que abordar cada una y tienes que ir pues deshebrando poco a poco, atendiendo el pliego petitorio y llevar a la mesa a la empresa. También no creas que es sencillo. Hay empresarios que no nos permiten el diálogo y tenemos que utilizar algunas medidas más coercitivas para que se lleguen a la mesa. Pero mira, yo diría otra vez, ¿qué necesidad? Si comunicándose, si hablando, se pueden entender. El espíritu del pago de las utilidades es que la gente se sienta parte de un mismo esfuerzo, que vea cómo el trabajo le reditúa, etcétera, o que vea cuáles pueden ser las áreas de oportunidad para hacer el barco en el que se va navegando cada vez más fuerte. Claro. Yo creo que es innecesario llegar a esos niveles, y el patrón también, cuando tenga una situación, o sea, como te digo, se debieron de haber presentado estas carátulas 10 días posteriores a la declaración anual. Ya todos los patrones que van a tener un problema saben que lo van a tener. Que mejor se vayan acercando de una vez a la Secretaría. Qué ganas de hacer que esto truene hasta el último momento. Ya lo saben, no 30 de mayo el tío Lolo que se habla solo. O sea, por Dios. 30 de mayo para las empresas. Así es. 29, para las sociedades mercantiles, personas morales. 29 de junio para las personas físicas. Exactamente. Ahí están los límites. Sí. Y bueno, para estas alturas ya tendrían que saber. Tendríamos que saber los colaboradores de las empresas si hay o no hay reparto de utilidades. Así es. Para que luego, es que también me imagino, ¿no? Quien el año pasado tuvo estos 25 mil pesos de utilidades, hoy ya frotándose las manos, ya comprando cosas y que lleguen y le digan el 30 de junio, no, el 30 de mayo, no, es que este año no hay. No. Pues también es una situación que toma por sorpresa, ¿no? Como lo decía el secretario, a notificar. Cuando es eso, si tú como centro de trabajo, el trabajador se da cuenta, como tú bien lo dices, estuve horas extras, doblando turnos, trabajamos 3 turnos en la empresa, etcétera, ven que están haciendo las naves industriales más grandes, no hay utilidades, pues es un sentido de responsabilidad del patrón en ofrecer alguna gratificación, ¿no? Que es lo que nosotros decimos, no, es que invertimos todo. Dales una gratificación, inviértele a tu gente también. Claro. ¿Sí me explico? Secretario, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Finalmente, ¿algún teléfono, algún contacto donde la gente pueda hacer la forma más sencilla y que se sienten más cómodos que hemos dado cuenta es por las redes sociales, que nos hagan llegar los mensajes. No hay necesidad de dar información personal, simplemente los mensajes
donde se quejen, donde hagan su manifestación sin necesidad de la información personal, y con ello nosotros actuamos de forma oficiosa para atender esto. Es nuestra obligación, y si todo está bien en el centro de trabajo, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Si no, lo atenderemos adecuadamente. Secretario, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días.